Sala Constitucional admite mayoría de recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto de Luis Redondo, que desconocía resultado de elecciones. Negociadores de los partidos Nacional y Liberal se reúnen en búsqueda de acercamientos. Secretaría de Gobernación convoca diputados electos y reelectos a instalación del nuevo Poder Legislativo el miércoles 21 de enero. La soledad del poder se apodera del gobierno de Castro ante el desmarque de actores claves y aliados que optaron por respetar la Constitución y las leyes. Directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, advierte que Luis Redondo debe enfrentar la ley por abusos y atropellos cometidos. Presidente electo de Honduras se reúne con Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y le invita a visitar el país. Policía sigue sin pistas sobre el responsable de atentado en el Congreso Nacional que lesionó a la diputada Gladys Aurora, que presenta fuertes afecciones auditivas. Corina Machado dice que Venezuela será el mejor aliado de los Estados Unidos y presidenta encargada Delcy Rodríguez se reúne en Caracas con el director de la CIA. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 16 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Tenemos muchas noticias que pueden ser la noticia del día, pero vamos con las prioridades. Las comisiones de los partidos Nacional y Liberal se reunieron este viernes para acercar posiciones en torno a la conformación de la presidencia y de toda la estructura directiva del Congreso Nacional de Honduras, del próximo Congreso Nacional, de la nueva Junta Directiva. Acordaron continuar los diálogos y llegar a consensos antes de instalar la sesión legislativa que elegirá la Junta Directiva Provisional el 21 de enero. El estira y encoge por la presidencia del Congreso entra en su etapa decisiva, luego del primer acercamiento entre liberales y nacionalistas, quienes acordaron mantener diálogos permanentes hasta lograr los acuerdos que permitan conformar la nueva Junta Directiva. Esa es la propuesta en este momento, que sigamos dialogando. Lógicamente no hemos llegado a conclusiones esta tarde ya definitivas, pero una conclusión sí es importante. Sabemos que la elección de la Junta Directiva en el Congreso Nacional pasa por el diálogo de estas dos bancadas representadas en el Partido Nacional y en el Partido Liberal de Honduras. El Partido Nacional pretende que ese poder del Estado sea dirigido por Tomás Zambrano y que los demás cargos de la Junta Directiva sean fruto de una integración basada en una agenda nacional que priorice reformas electorales y legislativas. Construyamos una agenda legislativa juntos con los grandes temas que el país requiere en este momento. Que los pongamos sobre la mesa, muchos de ellos son de urgente necesidad, como reformas a la misma ley orgánica del Congreso Nacional, reformas electorales. Pero los liberales mantienen la intención de buscar la presidencia del Congreso, indica el dirigente Alan Ramos, al señalar que están en la disposición de trabajar junto al Partido Nacional para lograr gobernabilidad. Entre ellos y nosotros vamos a construir esa gobernabilidad que queremos, esa legitimidad que queremos para este nuevo gobierno, que queremos que sea un éxito, porque el éxito de este gobierno que va a iniciar el 27 de enero es el éxito de todos nosotros los hondureños. Al final no se trata de repartirse el pastel, sino de devolver la paz y tranquilidad al país mediante un diálogo maduro, asegura el integrante de la Comisión Especial Octavio Pineda, al informar que ahora corresponde llevar el mensaje a diputados y autoridades para tomar decisiones. Esta comisión
Es una comisión que abre un diálogo entre los dos partidos de oposición, pero que no tenemos facultades de decidir. Nosotros vamos ahora a consultar a nuestras autoridades, a nuestras bases, a nuestros diputados, de acuerdo a la información que les vamos a trasladar de este primer encuentro. Lo que debe quedar claro, según miembros de ambas comisiones, es que habrá acuerdos entre el bipartidismo previo al 21 de enero, fecha en que se tiene que integrar la nueva junta directiva para tomar posesión de los cargos el 25 del mismo mes. El director de Servicio Civil, Russell Garay, dijo este viernes que la administración de la presidenta Xiomara Castro está lista para iniciar el proceso de transición con el gobierno entrante de Nasrias Fura y asegurar que los informes finales de la Secretaría de Estado estén listos. Esperan comunicación con el gobierno entrante para acordar la primera reunión y conocer quiénes serán sus representantes. Estamos listos como gabinete, tenemos todos los informes de todas las secretarías de Estado y todos los entes que conforman el Poder Ejecutivo y estamos listos para reunirnos con la comisión que designe el señor Nasrias Fura en este caso. Esperamos que se pueda hacer ese proceso. Garay detalló que estos informes contienen los logros alcanzados, los proyectos en ejecución y los compromisos adquiridos por cada institución y que serán entregados a los distintos gabinetes del próximo gobierno, entre ellos el económico, social, seguridad, defensa e infraestructura, con el propósito que la población conozca los avances con que recibirá el gobierno el mando de Nasrias Fura. Nosotros estamos organizados en gabinetes que tienen una vocación distinta. Nosotros estamos con el gabinete social, el gabinete económico, el gabinete energético, de infraestructura, de seguridad, de defensa, de tecnología, y cada uno de estos gabinetes tiene prioridades que involucran el seguimiento a programas. El funcionario de la administración Castro señaló que es clave que las nuevas autoridades conozcan los proyectos financiados por organismos internacionales que aún no han sido concluidos y advirtió que esos recursos no deben ser excluidos del presupuesto, aunque este no haya sido aprobado por la actual administración. El gobierno de la presidenta Castro comienza a languidecer y a 11 días de que culmine su gestión, la soledad del poder se hace sentir hacia quien fuera la figura más importante de los últimos 4 años, con el desmarque de instituciones clave que no siguieron el juego de la incertidumbre si habría o no traspaso de gobierno. Esas instituciones fueron las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. A 11 días de dejar el poder, la soledad se acentúa alrededor de la presidenta Xiomara Castro, quien encara el cierre de su mandato en medio de un aislamiento político y choques con otras instituciones del Estado, reflejados en decisiones judiciales que han frenado iniciativas de interés para el Ejecutivo. Aunque no lo expresó de forma directa, la mandataria dejó entrever su inconformidad luego que la Sala de lo Constitucional admitiera un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado que blinda a las consejeras del Consejo Nacional Electoral e impide al Ministerio Público proceder en requerimiento fiscal. La Sala Constitucional, por unanimidad de votos, ha otorgado un amparo con suspensión del acto reclamado y le ha ordenado al fiscal general de la República que suspenda las investigaciones sobre los graves delitos electorales. En su pronunciamiento, la gobernante afirmó que su administración cumplió con financiar las elecciones y poner a las Fuerzas Armadas a disposición del organismo electoral. Añadió que en la búsqueda de soluciones democráticas sancionó el decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral el conteo de actas y la resolución de impugnaciones, el cual actualmente enfrenta recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia a la espera que sean resueltos. Ante esta negación de justicia y para terminar con infundados e injustos ataques de golpistas, eternos enemigos de la democracia, que no permaneceré ni un día más, ni un día menos en la presidencia de la República. Según analistas, las señales de esa soledad política comenzaron cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, optó por garantizar la alternabilidad en la presidencia y no a decisiones del Ejecutivo y del Congreso. La presidenta se convenció que ya no tiene apoyos
y eso es normal cuando se ve la ilegalidad de los hechos. No tienen los apoyos del Estado y están empezando a vivir la soledad. La combinación de estos factores dibuja un escenario en el que el aislamiento político se acentúa alrededor de la figura más poderosa del país en los últimos 4 años, mientras las instituciones parecen moverse en direcciones opuestas a la voluntad presidencial. Una situación que, según esta representante de la sociedad civil, suele repetirse en la etapa final de cada mandato. Yo creo que en todo momento, cuando se deja un cargo de poder, ¿verdad? Y en todos los niveles, por supuesto que se va a sentir sola una persona que ya estaba acostumbrada a estar rodeada de muchas personas precisamente por su fuerza. En esa misma línea opina este reconocido analista. La actitud del nuevo jefe de la Fuerza Armada es una actitud apegada a la Constitución. Ellos no se imaginaron eso. Así la presidenta Xiomara Castro entra a la recta final de su mandato en un escenario de distanciamiento institucional, donde el poder se diluye y las decisiones claves ya no pasan por casa presidencial. Un gobierno con participación de los diferentes partidos políticos que cumpla con las promesas para solventar las necesidades de los hondureños y que gobierne con honradez. Es lo que necesita Honduras, dijo el arzobispo Miguel Leningham, que pidió no atrasar más la transición del poder, tras reiterar que la Iglesia Católica es independiente, neutral y no tiene convenio con ningún partido político. Su compromiso es con el país, afirmó. El arzobispo de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, Miguel Leningham, una vez más reaccionó en cuanto a lo que espera del nuevo gobierno, esto tras el lanzamiento del evento de la Santa Misión, que aborda una serie de actividades, esto con el fin de construir puentes con distintos actores de tomas de decisiones, para fomentar la paz, la unidad y acciones que beneficien a las grandes mayorías. Esperamos que sea un buen gobierno, ¿verdad? Como sabemos que post-elección fue un tiempo muy irregular, había mucha inconformidad, pero ya tenemos el gobierno, ¿verdad? El nuevo gobierno, tenemos un nuevo presidente, entonces hay que trabajar con ellos y también esperar que ellos también cumplan con su misión de gobernar con honradez este país de Honduras. Desde la Iglesia manifiestan que es necesario reflexionar y transmitir esperanza a la población, sobre todo cuando en el país las diferencias por asuntos políticos persisten, en medio de que faltan pocos días para que asuma un nuevo gobierno. En el nuevo gobierno, el hecho de que los candidatos recibieron muchos votos los dos, una persona tal vez espera que haya una mayor distribución también de poder en el nuevo gobierno. Esto para ellos, ¿verdad? Sí, para los mismos gobiernos, los mismos políticos para decidir, pero sería bonito, ¿verdad? Un gobierno donde hay mucho compartir, que no solamente es un gobierno, un partido que va a dictar todo, sino también que hay más participación también del mismo gobierno de los otros partidos. Reiteró que en el país hay muchos problemas que necesitan respuestas, por lo que ya es tiempo de ver el futuro con esperanza. Esto en mención a la cadena nacional relacionada con el decreto legislativo 58-2025, que generó diversas reacciones. Lo que he escuchado, lo que he leído es que hay mucha repetición, ¿verdad?, del mismo mensaje, ¿verdad? Y yo creo que es el tiempo ya de transición, es el tiempo para olvidar un poquito el pasado, saber que hay un nuevo gobierno, empezar la transición, ¿verdad? Y dejar el pasado con el pasado. No podemos seguir lamentando, ¿verdad?, de todo el pasado, sino ya ver el futuro con esperanza. Monseñor Leningham manifestó que la Iglesia es independiente y no se identifican con ningún partido político, con la misión de levantar su voz para anunciar el bien y denunciar el mal. Ya le vamos a informar qué ha pasado hoy en la Corte Suprema de Justicia, qué ha sucedido hoy en la Sala Constitucional, se resolvió o no en la Sala Constitucional los recursos de amparo y de inconstitucionalidad que se presentaron contra el decreto 58-2025 que aprobó el colectivo de Luis Redondo la semana anterior, el jueves de la semana anterior. Ya le vamos a dar toda la información y se las vamos a ofrecer con objetividad y con certidumbre. Con objetividad y certidumbre.
atentos porque es de los aspectos que todavía genera alguna confusión entre los hondureños. Les sugiero la atención porque todo lo que ha sucedido en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos de amparo y de inconstitucionalidad presentados contra el decreto del colectivo de Luis Redondo en el Congreso, el decreto 58-2025, que ordena al Consejo Nacional Electoral hacer un recuento de casi las 20.000 urnas, 20.000 actas. Se lo vamos a informar aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Lo que ha sucedido alrededor de los recursos de inconstitucionalidad y de amparo presentados a la Sala Constitucional sobre ese decreto del colectivo de Redondo, aquí les vamos a tener la información hoy en el Noticiero Líder. Pendientes. Las autoridades de la Secretaría de Trabajo fueron las responsables que no se haya concretado las negociaciones para revisar el ajuste al salario mínimo, aseguró el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, Armando Urtecho. La Secretaría de Trabajo tenía una obligación que no cumplió en el mes de noviembre. No cumplieron porque estaban todos en proceso electoral y no cumplieron las obligaciones, lamentablemente. Esa es responsabilidad no de los sectores, no es de los sindicatos ni del sector privado. Es culpa de la Secretaría de Trabajo porque no convocó a tiempo. El gobierno del presidente electo Nasri Asfura de entrada deberá atender las herencias dejadas por la administración de la presidenta Castro, relacionadas con el cobro del peaje, el nuevo salario mínimo, entre otros. El nuevo gobierno recibirá un país con múltiples compromisos pendientes que exigirán decisiones inmediatas en lo económico, social y laboral, entre ellos el incremento al peaje, la negociación del salario mínimo, así como licitaciones y contratos cuestionados. Va a enfrentar tensiones fuertes, tensiones sociales y económicas, va a requerir conciliar los intereses de trabajadores, empresarios y la misma gestión institucional. También enfrentará millonarias demandas laborales y pago de prestaciones por los despidos que desde ya anuncian con el fin de recortar el gasto público para destinar recursos a sectores prioritarios como salud y educación. Es un gran desafío. Realmente hay que hacer un replanteamiento de todo ese gasto público, ver de qué manera se puede aprovechar para generar más inversión, que es lo que necesita más este país. En el ámbito financiero, el panorama es complejo. La deuda flotante del gobierno central supera los 25.000 millones. La NE continúa perdiendo 14.000 millones y le debe a los generadores unos 19.000 millones. Y sigue pendiente la licitación de 1.500 megavatios. A esto se le suma las negociaciones con el Fondo Monetario y los pagos al CAF. Esas son partes de las obligaciones que recibe el gobierno entrante y es fundamental pues un adecuado análisis y tomar información, tomar decisiones en base a análisis técnico, legal y financiero para tomar las mejores decisiones. Con una agenda cargada de compromisos y poco margen fiscal, el reto de Asfura será cumplirle a todos los sectores sin trasladarle el costo a la población hondureña. Bueno, y entre otros problemas que encontrará la nueva administración está la deuda con las empresas afiliadas a la Cámara Hondureña de la Construcción, que no ha calificado de suficiente los 1.000 millones de lempiras que el gobierno ha anunciado que tiene para pagarle a todas las empresas. Hoy tenemos al presidente de la Chico, de la Cámara Hondureña de la Construcción, Gustavo Boquín, con esta situación, que es uno de los problemas que va a enfrentar, luego de los que enumeró la periodista Sara Carranza, la nueva administración de Nasri Asfura. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Renato. Gracias por tenerme aquí en tu programa.
no se conforman con los 1.000 millones de lempiras que les está ofreciendo el gobierno. ¿Y de cuánto es la deuda, Gustavo? Ok, no es, o sea, la cantidad de 1.000 millones de lempiras suena bastante, Renato, pero dentro del universo de la industria de la construcción y comparado con la deuda que se tiene, es apenas rascando el 20%. Tenemos una deuda flotante de más de 5.000 millones de lempiras. Todas las obras que se están ejecutando en el país entran a cobro diariamente alrededor de 54 millones de dólares. Entonces, en este momento, el gobierno tiene una deuda ya acumulada de 5.000 millones de lempiras con la industria de la construcción en distintas etapas de cobro, desde estimaciones que van para tesorería, F01 ya cargadas, F01 en procesos, distintas etapas, pero la suma total es de 5.000 millones. Y tenemos ahorita la oferta del ministro de Finanzas de hacernos un pago de alrededor de 1.000 millones de lempiras según lo que él mismo dio a conocer esta mañana. El problema que tenemos es que ya tenemos 3 semanas esperando ese dinero y las planillas hay que pagarlas sábado a sábado. Ya el día de mañana muchas empresas constructoras no van a poder pagarle a su personal. Van a haber familias hondureñas que literalmente no van a poder hacer sus compras de sábado, de toda su despensa de la semana, y eso va a generar una cadena de eventos muy desafortunados para la industria de la construcción. Así que pedirle al gobierno que haga su trabajo, que logre llegar a ese orden financiero y que pague sus cuentas. ¿Y qué proyectos vitales para el desarrollo de Honduras están paralizados por esta situación que planteas, Gustavo? En general, todos los proyectos tienen algún grado de parálisis o semi-parálisis. Recuerda que hay veces que las constructoras hacen el esfuerzo, aunque no les paguen, de mantener cierto número de personal para que el proyecto tenga vida y se mantenga y no se empiece a deteriorar, porque después les sale más caro a la constructora hacerlo. Si tú revisas los niveles de ejecución de los hospitales, de los famosos hospitales, tienen retraso, varios de ellos tienen retraso. Si transitas por las calles, muchas calles tienen problemas de bacheo. El programa de bacheo nacional no se ha comenzado, no se tiene tampoco licitado, entonces, y ninguna compañía se va a poner a hacerlo en este momento porque a todas las compañías constructoras, el Estado de Honduras les está deudando. Recordemos que en la industria de la construcción tiene 2 grandes componentes: la vivienda, que es el 60% de la facturación de la industria de la construcción, y la infraestructura. La vivienda tiene 23 meses sin fondos Banprovi suficientes para hacer frente y aparte no nos pagan la infraestructura. Entonces estamos en una situación calamitosa. A eso iba. Porque hoy leí un comunicado de ustedes de la Chico que están viviendo una situación de calamidad, que miles de trabajadores llevan meses sin recibir salario, que los proveedores se encuentran al borde de la quiebra y la cadena productiva que sostiene la infraestructura del país está colapsando. Cualquiera podría decir, ¿están dramatizando o esa es la realidad que está pasando en la industria de la construcción? Dicen que los datos matan relato. En la industria de la construcción, si entras a la página web del Banco Central, te vas a dar cuenta que afectamos alrededor del 16% del Producto Interno Bruto. Y hay 390,000 personas que trabajamos alrededor de la industria de la construcción. Solo tienes que hacer la matemática simple de todo lo que afecta a la industria de la construcción si nosotros nos paramos. Y lo puedes ver en el circulante que hay en este momento en las calles. No hay dinero en la calle. Lo que deduzco entonces es que ustedes, como empresas afiliadas a la Chico, han financiado que estas obras que están a punto de finalizar, pero que no han finalizado, son los que han financiado justamente esto. Totalmente, Renato, totalmente. Y si recordemos 6 meses antes de las elecciones, la cantidad de proyectos que el gobierno se llenó la boca inaugurando, todos esos proyectos estaban financiados con dinero privado del sector construcción que nos debían esa plata. Y entonces solo les ofrecen 1.000 millones de 5.000 millones que se les adeuda y ustedes aspiran a que este gobierno de Castro, que está a punto de concluir, reconozca la totalidad de los compromisos adquiridos
y que se actúe con responsabilidad y transparencia. Así es. Y antes que nada, Renato, quiero aprovechar el espacio para decir algo. Muchas veces el ministro de Finanzas sale aduciendo y dice, yo solo debo 1.000 millones porque es lo que está cargado al sistema. Sí, pero en el proceso de pago, en todas las etapas del proceso de pago, hay más de 4.000 millones pendientes. Así que lo que nosotros le pedimos y exigimos al ministro de Finanzas no es que nos haga un favor, no que nos dé una concesión, que cumpla el imperio de la ley que está consignado en los contratos que las empresas constructoras firmamos con el Estado de Honduras, que pague sus cuentas en tiempo y forma, que nos pague esos 1.000 millones y que busque los recursos necesarios ya que tiene presupuesto, porque habilitaron el presupuesto 2026 utilizando el presupuesto 2025, habilita esa plata en el sistema para que ya nos paguen. Hemos hecho fila, Sí. hemos esperado para que nos paguen y hay proyectos que tienen más de un año de haberse terminado, entregado y todavía los adeudan. Ahora entiendo por qué dicen ustedes que 1.000 millones no bastan ante esta situación que tú planteas. Así es, simplemente esos 1.000 millones van a ser ahorita utilizados para pagar la prioridad de los constructores, que son nuestros colaboradores, todos esos albañiles, carpinteros, Correcto. gente del pueblo que está trabajando, pero y el cemento, el pago al banco del crédito, todo eso va a quedar en paro y eso va a generar otro problema porque las empresas constructoras al caer en mora, después no vamos a tener capacidad de afianzar nuevos proyectos, nos vamos a detener en eso y el problema mayor va a ser que ya no vamos a poder generar más trabajo. Y termino con esto, Gustavo, porque hoy leí un comunicado de la Chico donde ustedes cuestionan la nueva normativa de ordenamiento territorial aprobada por la Alcaldía del Distrito Central, al asegurar que fue impuesta sin consenso, sin respaldo técnico y al margen de la realidad urbana de Tegucigalpa. Así, brevemente, ¿qué cuestionan aquí con esto? Renato, el refugio de la industria de la construcción, al no tener la vivienda y la infraestructura necesaria activa, fue la inversión en bienes raíces. Y al cambiar la normativa de la municipalidad del Distrito Central, muchas inversiones en bienes raíces que se hicieron van a quedar paralizadas y va a ser dinero botado a la basura. Eso va a ser el tiro de gracia en la industria de la construcción. Gracias, Gustavo, y espero que antes de que termine esta administración se les pague esa deuda de 5.000 millones de lempiras. Ya han escuchado a Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción. Los 1.000 millones de lempiras ayudan, pero no son suficientes. Y esto estanca la economía nacional y deja en calamidad, ese es el término que ha utilizado la Chico, que la industria de la construcción, si no se les paga este dinero, quedan en calamidad. Proveedores, los trabajadores que trabajan en puentes y en todas las obras de infraestructura pública. Gracias, gracias, presidente de la Chico. Gracias. Gracias, Renato. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Los precios de los combustibles registrarán alzas y rebajas el próximo lunes. El galón de gasolina superior aumentará 42 centavos. Su nuevo precio será de 98.67 lempiras, mientras que la gasolina regular subirá 26 centavos, quedando en 89.79 lempiras. Por su lado, el queroseno subirá 21 centavos, por lo que su precio en bomba será de 72.78, mientras que el diésel registrará una leve rebaja de 3 centavos, reflejando un nuevo precio de 83.45. Entre tanto, el LPG vehicular disminuirá 58 centavos, quedando en 44.06 lempiras a partir del próximo lunes 19 de enero. Todo lo que se mueve alrededor de la Sala Constitucional en relación al decreto 58-2025 del colectivo de Redondo, se los tendremos después de la pausa aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en Educación Financiera, le presentamos las opciones de cuentas de cheques que le ofrecen las diferentes instituciones bancarias. Si se decide abrir una cuenta de cheques, estos son los beneficios. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuenta IO.
Se abre a nombre de 2 titulares y basta con una de las firmas para efectuar retiros. La cuenta mancomunada se abre a nombre de 2 o más personas, sin embargo, como medida de seguridad, los fondos pueden ser retirados solo si firman 2 de los titulares al menos. ¿Qué implica compartir una cuenta? Ambas personas tendrán capacidad de decisión sobre el dinero y tendrán que estar de acuerdo en la manera como administran sus gastos. De lo contrario, podrían convertirse en un problema grave. El Tribunal de Justicia Electoral resolvió nuevos recursos relacionados con los resultados electorales. A nivel municipal solicitó información al Consejo Nacional Electoral antes de emitir sentencia en Petoa, Protección y Nueva Frontera en Santa Bárbara y en Oropolí, El Paraíso. En diputaciones dio trámite a apelaciones del Partido Liberal en Atlántida, Cortés y Copán y del Partido Nacional en Santa Bárbara y Francisco Morazán. Este último en el caso de la candidata Suyapa Morales. En contraste, el tribunal rechazó otros recursos. Quedaron fuera impugnaciones municipales en El Progreso y Sulacoyoro, Villa de San Antonio, Yadesicida y Langue Valle. También se inadmitieron reclamos por diputaciones en La Paz, Santa Bárbara y Lloro. El Tribunal de Justicia Electoral informó que el recuento especial se retomará entre lunes y martes de la próxima semana y recordó que sus decisiones son inapelables. Y la Sala Constitucional admite mayoría de recursos en contra del decreto legislativo 58-2025 que buscaba desconocer elecciones. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite este viernes la mayoría de los recursos de amparo y de inconstitucionalidad interpuestos contra el decreto legislativo 58-2025, promovido por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y que ordena la realización de un nuevo escrutinio general de votos. La decisión fue tomada por unanimidad de los magistrados que integran la sala, lo que implica que los recursos cumplen con los requisitos formales para ser analizados y resueltos. Con esta admisión, el máximo órgano constitucional del país deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto, cuestionado por sectores políticos y jurídicos que advierten una vulneración al orden constitucional. Por ahora, el proceso entra en una fase de estudio y análisis jurídico y se espera que el presidente de la sala convoque al Pleno en los próximos días, entre lunes o martes, para continuar hacia una resolución definitiva sobre el caso. Bueno, permítanme improvisar un ratito. No voy a quitar muchos minutos. Permítanme improvisar unos minutos porque sobre este tema me está llegando información. Y en los últimos minutos me ha llegado información contrastada. El amparo contra el decreto, bueno, hay varios amparos y recursos de inconstitucionalidad sobre ese decreto 5825. Lo tiene la magistrada Sonia Marlina Dubón. Pensé que Sonia estaba en el extranjero porque eso fue lo que se me informó y en efecto, cuando pregunté por qué Milton Jiménez había firmado en la Sala Constitucional las resoluciones o fallos que se tomaron alrededor de lo que pretendía hacer el Ministerio Público contra las 2 consejeras electorales, Ana Paola Hall y Cosette López, entendí que seguía en el exterior la magistrada Sonia Marlina Dubón, porque quien firmó esas resoluciones o fallos de la Sala Constitucional fue Milton Jiménez. Y eso frenó lo que se pretendía hacer contra estas 2 consejeras. Pero hoy se me informa que estos amparos y recursos de inconstitucionalidad hoy los tuvo Sonia Marlina Dubón, pero que aparentemente es Milton Jiménez quien va a firmar el fallo que sobre este aspecto se dicte. Fíjense ustedes que hasta la 1 de la tarde ya el auto con suspensión del acto reclamado tenía 4 firmas. Solo faltaba la de Milton Jiménez, pero
La información que yo tengo es que hoy apareció Sonia Marlina y ella los tiene. Pero he recibido esta información en los últimos minutos. Por eso les dije, permítanme improvisar porque estoy recibiendo toda la noticia alrededor de lo que va a resolver la Sala Constitucional en torno a esos recursos que se han presentado, al menos 8 o 9, sobre ese decreto aprobado por el colectivo de Redondo y algunos diputados propietarios y suplentes del que el mundo de la abogacía hondureña está sorprendido. Tengo que recurrir a la información que recibo ahora mismo. Correcto. A los recursos les faltan una firma para admisión, porque hasta mediodía la información que yo tuve es que se iba a fallar el recurso presentado por el abogado Jaime Rodríguez, representando a diputados electos del Partido Nacional y Liberal. A los recursos les faltan una firma para admisión. Me dicen que se van a admitir. Se está discutiendo la incorporación de un auto que garantice los principios constitucionales y se estará fallando el lunes. Se estará fallando el lunes. Hoy estaba listo la discusión del recurso presentado por Jaime Rodríguez. Tenía 4 firmas, pero bueno, no sé qué fue lo que pasó. Se están leyendo todos los recursos que se van a admitir, todos los 8 o 9 que se presentaron, de amparo y de inconstitucionalidad. Y en este momento se está discutiendo la incorporación de un auto que garantice los principios constitucionales y que el próximo lunes se fallará. Así que atentos, atentos, porque es una de las pocas cosas que todavía genera incertidumbre en la democracia hondureña. Que por lo que está haciendo el Ejecutivo parece que todo esto se ha consumado. La transición, las comisiones de los que ganaron con la gente del gobierno, para que haya un poquito de respeto a esa transición y que los que van a asumir el gobierno sepan cómo queda Honduras con la administración de Xiomara Castro Zelaya. Así que atentos, así están las cosas. A esta altura del proceso no quiero sembrar certidumbre, pero todo parece indicar que esto va a terminar conforme a la democracia, a las leyes y a la institucionalidad, para darle un poco de respiro a la democracia que se le ha dado a las Fuerzas Armadas con la postura de las Fuerzas Armadas, que ha dicho: respetamos la declaratoria del Consejo Electoral y nos vamos a pegar a lo que dice la Constitución. Miren, esa postura de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental en estos meses de incertidumbre que ha vivido el pueblo hondureño. Esa postura del general Valerio y de la nueva cúpula militar le ha dado una bocanada de oxígeno a Honduras, que no va a resistir si no hay reformas profundas y sobre todo en lo electoral. Otra elección con toda la incertidumbre que hemos tenido en esta. Veremos el desenlace. Parece que todo marcha por buen camino y ya todo el mundo se ha dado cuenta. O nos apegamos a la Constitución y sus leyes secundarias, o a muchos se les va a pasar factura. Continuamos con el noticiero, Lucecita, por favor. A pocos días de que se cumplan los plazos que la Constitución establece para el traspaso de mando y la garantía de la alternabilidad en el poder, la diputada Fátima Mena llamó a la población a mantenerse atenta hasta la finalización de todo el proceso de transición.
quiere tranquilidad. Y todos y todas, los que creemos en la democracia, que tenemos personalidad democrática, defensa de la Constitución y las leyes, garanticemos que este se dé. Y sobre todo, que hagamos las acciones correspondientes para evitar que un grupo reducido, hoy una minoría, que es Libertad y Refundación, y aún más pequeño el grupo que parece todavía querer aferrarse al poder y no dejarlo. La parlamentaria consideró positiva la orden de la presidenta Xiomara Castro para iniciar el proceso de transición, así como la convocatoria realizada por la Secretaría de Gobernación a los diputados propietarios y suplentes electos para el periodo 2026-2030, quienes deberán acudir al Congreso Nacional el próximo 21 de enero para la toma de promesa de ley y la elección de la Junta Directiva Provisional. Con una sonrisa irónica, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, advirtió que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, deberá rendir cuentas ante los tribunales tras 4 años marcados por abusos de poder. Creo que el señor Luis Redondo deberá de enfrentar la ley. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Por otro lado, Castellanos evitó pronunciarse a fondo sobre la destitución de Luis Javier Santos del Oferco hasta no tener más información. No me gustaría en este momento establecer algún criterio al respecto. No entiendo en este momento por qué de su salida, así que me gustaría investigar un poco más y por supuesto que al estar mayor informada yo estaré con ustedes para darles el criterio del Consejo Nacional Anticorrupción. Castellanos se presentó este viernes ante el Ministerio Público para responder a una denuncia interpuesta por el abogado Carlos Chadhur por el papel que jugó la plataforma institucional durante el proceso electoral del 2025. La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización convocó este viernes oficialmente a los diputados propietarios y suplentes electos al Congreso Nacional para el periodo legislativo 2026-2030, con el fin de instalar la directiva provisional y realizar la toma de promesa constitucional. El acto está programado para el miércoles 21 de enero a las 9 de la mañana, en el Salón de Sesiones de la Cámara Legislativa. La convocatoria se hace luego de que el Consejo Nacional Electoral remitiera las certificaciones oficiales de las declaratorias de las elecciones generales de 2025. De acuerdo con el reglamento interno del Congreso, corresponde a la Secretaría de Gobernación presidir la primera sesión preparatoria y conducir el acto de juramentación de la directiva provisional, que es el paso previo a la instalación formal del nuevo poder legislativo. Sobre esta temática, la diputada Merari Díaz Molina escribe lo siguiente al abogado Tomás Eduardo Vaquero Morris, secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización del gobierno de Xiomara Castro. Su convocatoria se fundamenta en los artículos 14 y 16 del decreto legislativo número 24, contentivo del reglamento interno del Congreso Nacional. Al respecto se le informa y aclara que dicho decreto se encuentra derogado desde el año 2014 en virtud del decreto legislativo número 363-2014, mediante el cual se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, normativa vigente que sustituyó integralmente el marco legal anterior. En consecuencia, la base jurídica invocada carece de vigencia y validez legal. Tome nota. Lo que dice la diputada. Es lo que dice la diputada. Me ponen el nombre de la diputada, el nombre completo de la diputada Merari Díaz Molina. Ya Curiarte cuestiona también el artículo que sustenta el ministro de Gobernación. ¿Qué dice ya Curiarte? Ahí lo tenemos en pantalla. Escribe lo siguiente a través de X: ¿qué clase de abogados tiene ministro que cometen el fatal error de tener como base para esta convocatoria el decreto legislativo número 24 del reglamento interno, que ya está derogado hace más de 11 años? Por eso Libre cometió ilegal tras ilegal por culpa de esos malos abogados. Repítelo, por favor. Por eso Libre cometió ilegal tras ilegal
por culpa de esos malos abogados. Bueno, y que el ministro aclare esto, que esta convocatoria que hace no sea una trampa, sino que haya habido un error de actualización de las leyes, porque al final no necesitamos más incertidumbre los hondureños. No necesitamos más incertidumbre los hondureños. Continuemos. El Congreso que está por instalarse tiene el desafío de aprobar la segunda vuelta o balotaje. Luego del apretado resultado electoral a nivel presidencial en los comicios del 30 de noviembre, pero todo apunta a que no será fácil, ya que en el Partido Nacional empiezan a poner pretextos y prefieren hablar mejor de otras reformas. ¿Le tienen miedo al balotaje? Opinan analistas. Antes de pensar en una segunda vuelta, primero se debe fortalecer el sistema vigente, asegura uno de los candidatos más fuertes a la presidencia del Congreso, quien considera necesario impulsar otras reformas electorales previas para allanar el camino al balotaje de cara al futuro. Si hoy tuviéramos segunda vuelta con el sistema actual que tenemos, hoy estamos ya a días de la toma de posesión y no han terminado ni las impugnaciones y apelaciones de primera vuelta. ¿Cómo estuviéramos para segunda vuelta? Llega el periodo presidencial y no hemos hecho la segunda vuelta. Entonces, primero aspiremos a tener un sistema robusto, un sistema confiable, un sistema inmediato, que eso se puede probar en la próxima elección, y una vez teniendo un sistema inmediato, podemos iniciar lo que es camino a una segunda vuelta. La reforma será tema de diálogo y socialización, pero hay que despojarse de los apasionamientos políticos, señala Zambrano, al indicar que en un balotaje la diferencia puede ser igual de cerrada que el resultado de la última contienda presidencial entre Asfura y Nasrallah. Tenemos que ir a segunda vuelta, dicen, porque la elección fue apretada. Eso he escuchado. Y les explico, en la segunda vuelta el que gana puede ganar por un voto. Puede ser más apretada que la elección que estuvo. Lo que le falta a los políticos en Honduras son valores democráticos. Aceptar que perdieron, reconocer al que ganó. No deja de ser una postura dudosa cuando el Partido Nacional aún no recupera de lleno la confianza ciudadana, advierte el FOPRIDE, al recordar que la segunda vuelta es un clamor popular que no puede postergarse más allá de 2026. De lo contrario, ya no habrá condiciones para su implementación. Este es el momento justo. Si ya se hace en el año 2027, 2028, por supuesto que no van a haber condiciones, simple y sencillamente porque no van a tener el tiempo necesario para poder gestionar todo este tipo de cambios. 3 años es tiempo suficiente para dotar al CNE de las herramientas necesarias, por lo cual no hay excusa válida, afirma este dirigente liberal, al recordar que cuando los partidos llegan al poder ya no les interesa el balotaje, porque puede ser perjudicial para sus aspiraciones continuistas. Cuando son oposición sí les interesa. Entonces, es un tema que yo creo que tiene que ver con una madurez política y visualizando que el que gane la presidencia tiene que tener un apoyo sustantivo de la mayoría de los hondureños. Lo ideal es que las reformas que impulse el nuevo Congreso no sean superficiales, sino profundas, de modo que permitan estructurar un plan de acción bien formulado y garanticen que en 2029 se desarrolle un proceso electoral sin dudas ni cuestionamientos. Bueno, Tomás Zambrano, no comiencen cojeando. No comiencen la próxima administración cojeando. Honduras clama una segunda vuelta electoral. No comiencen la administración ya con cojeras. Como lo decía José Luis, cuando se está en el poder, ya se piensa diferente. Esa ley orgánica del Congreso Nacional que le da exagerada discrecionalidad a Luis Redondo, que tanto la han criticado ustedes, los liberales y todo el pueblo hondureño, necesita reformas. Cuando ya están en el poder, se valen de la discrecionalidad que le ofrece la ley orgánica del Congreso al presidente. Por eso es que Redondo ha cometido un montón de excesos. Tomás, que no comience cojeando el Partido Nacional. Que no comience cojeando. Que entiendan lo que quiere Honduras, lo que quiere el pueblo de Honduras. Que aspira a tener un mecanismo internacional anticorrupción hasta que nuestra institucionalidad y nuestros operadores de justicia sean capaces de ser independientes, que entiendan lo que es la independencia de los poderes del Estado
claro, complementarios entre sí. Ese mensaje de Tomás en este momento deja incertidumbre. Por eso le digo con responsabilidad, me abrogo el derecho de hablar a nombre del pueblo. No comiencen cojeando. Honduras quiere reforma a esa ley orgánica que le da exagerada discrecionalidad al presidente, convirtiendo ese poder del Estado en un ente dictatorial, como quiere reformas electorales, incluida la segunda vuelta, y un mecanismo anticorrupción internacional que nos ayude a independizar la justicia. Continuemos, Lucecita. La principal víctima del dinero sucio de las campañas políticas es la Unidad de Política Limpia, una especie de elefante blanco disminuida en su presupuesto y funciones por la misma clase política que se atora hablando de transparencia. Para este proceso electoral la dejaron sin presupuesto y sin herramientas más efectivas para detectar la procedencia de la ruta del dinero. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización se ha convertido en un elefante blanco del sistema político hondureño. Nació para vigilar el dinero que entra a las campañas electorales, pero hoy opera debilitada, sin presupuesto ni respaldo político, una condición que los partidos mantienen porque fiscalizar el origen de los fondos no les conviene y que explica por qué la UFTF no logra concluir la auditoría de las elecciones. En vista que no tenemos el presupuesto disponible para poder continuar con el proceso de las elecciones generales. Por supuesto, tenemos la confianza, la fe y la esperanza que los nuevos diputados se le aprueben esos 80 millones de lempiras que fueron solicitados desde el año pasado. Desde su creación en 2017, la unidad ha trabajado con recursos mínimos y sin autonomía real. Para las pasadas elecciones generales, sobrevivió gracias a una donación de la Unión Europea. Desde la sociedad civil, advierten que esta fragilidad institucional abre la puerta al ingreso del dinero ilícito en las campañas. Aquí evidencia que no le conviene a la misma clase política, porque entonces no podemos robustecer un brazo preventivo, el brazo fiscalizador y transparentador entonces de las campañas electorales. Mientras esta unidad pide oxígeno financiero para cumplir su función, el Congreso mantiene intactos los salarios, viáticos y privilegios de los diputados, dejando en evidencia cuáles son las verdaderas prioridades, cuestionan los analistas. Definitivamente el Congreso Nacional de la República está cerrando de la misma forma mediocre con la que abrió, porque el Congreso Nacional de la República tuvo que haberle asignado los recursos suficientes a la Unidad de Política Limpia. Pero incluso con presupuesto, expertos advierten que su alcance es limitado, ya que solo señala incumplimientos y aplica sanciones que casi nunca se pagan. Aquí hemos visto que en las diferentes campañas políticas se utilizan fondos del narcotráfico para financiar la campaña y Política Limpia muy bien, gracias. Hemos visto además, por ejemplo, 2017 al 2021, al 2025, ¿qué es lo que hizo Política Limpia? Los consultados por Telenoticias coinciden en que la UFTF fue diseñada como un elefante blanco que nadie quiere fortalecer, porque transparentar el financiamiento electoral exhibiría intereses de todos los partidos. El presidente electo de Honduras, Nasri Asfour, informó a través de la red social X que sostuvo una reunión con María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz. En su mensaje, Asfour expresó que fue un gran honor conversar con una mujer que ha defendido con valentía la libertad y la democracia, liderando con firmeza la lucha contra ideologías fracasadas. El mandatario electo destacó que el liderazgo de Machado trasciende fronteras al sostener la esperanza del pueblo venezolano e inspirar a los pueblos de América Latina. En ese contexto, aseguró que Honduras la espera con los brazos abiertos. Asfour realizó esta semana una gira por Estados Unidos, donde también se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, además de sostener encuentros con representantes de organismos financieros internacionales, congresistas estadounidenses y el embajador de Israel en ese país, como parte de su agenda de acercamientos diplomáticos previos a asumir el cargo. Asfour también compartió y conversó con hondureños que viven en los Estados Unidos. El Parlamento Centroamericano brindó este viernes una inducción para la bancada de Honduras ante ese organismo regional durante el periodo 2026-2030, liderada por el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
previo a ser juramentada en la sesión de asamblea plenaria para tener una mejor perspectiva del trabajo a realizar. La jornada pretendía darles a conocer el objetivo de la integración regional y la misión como órgano de representación democrática, la visión de ejercer un liderazgo eficaz y democrático en el marco de la construcción gradual y progresiva de la Unión Centroamericana y, sobre todo, cómo está constituido el Parlamento Centroamericano, la asamblea plenaria, cómo se elige la junta directiva, las bancadas parlamentarias, así como las comisiones permanentes que deben integrar. En una acción sin precedentes, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, acordó ascender y trasladar interinamente al abogado José Abraham Rosa Sánchez del cargo de escribiente 3, asignado al Juzgado de Letras de lo Penal al cargo de juez del Tribunal de Sentencia, en sustitución de Lidia Margarita López Hernández, ascendida y trasladada a otro cargo. Según la comunicación girada por el Poder Judicial, López Hernández fue quien conoció las causas penales contra el presidente electo Nasri Asfura y otro caso de fraude en la alcaldía de San Pedro Sula que involucra al yerno del alcalde sanpedrano, Roberto Contreras. Frente a estas acciones, el presidente de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla, ha insistido a Raquel desde el año anterior que se proceda a aprobar la creación de una comisión de 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que revisen los 2 anteproyectos de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial ya elaborados, y en el plazo de 6 meses se proceda a remitir la respectiva iniciativa de ley al Congreso Nacional para dar cumplimiento al artículo 317 de la Constitución. Y ahora vamos con un tema que nos debe importar. Ha pasado una semana desde que fue lanzado un artefacto explosivo en el estacionamiento del Congreso Nacional que afectó a la diputada Gladys Aurora López, sin que las pericias policiales arrojen mayores resultados, pese a colocar una recompensa de 300.000 empiras y difundir videos de los presuntos agresores. La diputada, con afecciones en más del 60% en sus tímpanos, pide que se llegue a la verdad y castigue a los responsables para que esos hechos no vuelvan a suceder y queden impunes. Ha pasado más de una semana desde el atentado contra la diputada Gladys Aurora López y hasta ahora no se reporta la captura de su atacante. Mientras tanto, la congresista continúa bajo tratamiento médico luego que el estallido del artefacto explosivo le provocara una severa lesión auditiva. López exige la captura del responsable y que el caso no quede en impunidad. Vine el día de hoy a un chequeo, tanto por las quemaduras de acá que han mejorado, pero el tema del oído, pues ya ahora con exámenes más profundos, ya que estoy desinflamada, el daño es de un poco más de un 60% en el tímpano, en las terminales nerviosas del oído también. Y no solo este oído, Gabriela, también el otro fue afectado por el impacto. Que se encuentren las personas, pero las verdaderas personas, que tampoco se busque proteger o tener chivos expiatorios. Los cuestionamientos crecen al considerar que las autoridades tienen plenamente identificado al individuo que habría cometido el ataque y que incluso ofrecieron una recompensa de 300.000 empiras por cualquier información que conduzca a dar con su paradero. En la DPI informan que trabajan junto a la Fiscalía y que el caso va muy avanzado, por lo que no descartan que en los próximos días realicen el arresto del responsable del atentado. Se está trabajando pues en ese proceso de individualización, de igual manera pues plena identificación, y se está recolectando pues todos los indicios necesarios para poder presentarlos pues ante la autoridad fiscal y así pues solicitar lo que es el requerimiento fiscal. Para esta abogada las dudas persisten. Señala que el caso de la diputada López no es un hecho aislado, al recordar que el pasado 17 de diciembre, 2 militares que resguardaban el centro logístico electoral fueron atacados con bombas Molotov por simpatizantes del Partido Libre. Uno de los efectivos sufrió graves lesiones en su ojo derecho y hasta la fecha tampoco se ha capturado a los responsables. Si bien la exfiscal reconoce que existen deficiencias estructurales en los procesos de investigación, considera que factores políticos estarían incidiendo en el retraso del desarrollo de ambos casos. Son personas de este gobierno que pertenecen a este gobierno y ya sabemos que ese día quien convocó allí a los colectivos fue el señor Manuel Zelaya Rosales. Entonces, por eso es que no investigan, no hay otra cuestión que pensar porque pruebas, testigos, lo hay.
Sobre el caso del militar agredido por miembros de Libre, en la DPI aseguran que tienen pistas contundentes de posibles sospechosos, por lo cual pronto podrían presentar los requerimientos fiscales correspondientes. Por otro lado, las Fuerzas Armadas informan que el soldado ya fue dado de alta luego de someterse a una cirugía que permitió salvarle el ojo y que no enfrentará secuelas mayores en su visión. 2 ataques, víctimas graves y ninguna captura. Ahora la pregunta no es solo cuándo habrá resultados, sino si el sistema está fallando por conveniencia o por incapacidad. Mientras tanto, la impunidad sigue marcando la agenda de seguridad. Gabriela Lobo, Telenoticias. Las condiciones del tiempo para este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Quiero iniciar con un dato muy importante porque a partir de hoy ha entrado en vigor un tratado internacional histórico para la protección marina y este tratado ya lo han firmado Japón, China, países como Alemania, Brasil y todo es para proteger los ecosistemas marinos de los cuales dependen millones de personas. Vamos a la parte meteorológica. Este fin de semana pues nos depara 2 condiciones, una para el sábado y otra para el domingo. Para esta jornada de sábado tendremos condiciones mayormente secas en buena parte del territorio nacional y apenas se avisoran algunos chubascos muy leves en sectores del nororiente, leves. Para el día domingo la condición cambia y pues nos vamos a encontrar con chubascos un poco más pronunciados, con mayor humedad, las visibilidades recortadas precisamente con esa cantidad de humedad entre 80 y 85 que estará sobre nuestro territorio. Estos son los vientos para esta jornada de sábado. Mire cómo cambian para el domingo. Pasan completamente a ráfagas del norte y es precisamente por la cercanía ya del Frente Frío número 29 que incluso pues este sistema con su cuña anticiclónica comienza el efecto desde el día domingo y se extiende para el día lunes. Así que a tomar en cuenta si va a viajar a sectores del Caribe, pues tome sus precauciones, lleve su capote, vaya preparado y las personas que son sensibles al frío también pues abrigarse principalmente en horas tempranas de la mañana y en horas de la noche. Estos son los mapas de chubascos dispersos para el sábado y ahora vea el mapa del domingo de esta proyección de lluvias que cambia completamente. Islas de la Bahía, todo Atlántida, Colón, sobre el departamento de Cortés, departamentos interiores del occidente, centro y oriente también afectados ya para el domingo con ese cambio drástico y con los acumulados que pueden superar los 50 milímetros ya en sectores costeros para el día domingo. Las temperaturas con algunos cambios sustanciales para la jornada de sábado, pues elevadas de 37 en el sur, 29 aquí en el centro, 28, 29 en la costa norte y el occidente también con picos altos y lo mismo en la región oriental. Pero para el día domingo esas temperaturas se vienen abajo y aquí vemos los descensos ya de 30 cambiamos a 25 en el norte, por ejemplo, aquí en el centro 26 máximas y así el efecto de este frente frío con un oleaje que se va a mantener elevado en el litoral caribe y normal en el Pacífico. A cuidarse mucho, siempre le queremos como televidentes y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificará este lunes su sentencia en el caso Zelaya y otra versus Honduras, un proceso que examina la responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de Leonela Zelaya, una mujer trans, y por la impunidad que ha rodeado el crimen ocurrido en septiembre de 2004 en la capital. Según el expediente, Leonela fue víctima de un homicidio con claros indicios de crimen por prejuicio, en un contexto de violencia y discriminación contra personas trans y trabajadoras sexuales. La Corte determinó que las autoridades hondureñas no investigaron de forma diligente, omitieron líneas claves de investigación y fallaron en garantizar justicia, pese a que existían elementos que apuntaban incluso a una posible participación de agentes estatales. El fallo también reconoce como víctima indirecta a Talía Rodríguez, compañera de vida de Leonela, y concluye que Honduras violó múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la igualdad y a la protección judicial. La sentencia marca un precedente regional en la protección de los derechos de las personas LGTBI y vuelve a poner en el centro el problema estructural de la impunidad en Honduras. La Policía Nacional capturó esta mañana a una mujer vinculada en la muerte violenta de la dirigente del patronato, Carla Vigil, hecho ocurrido el pasado lunes 12 de enero en San Pedro Sula. Mientras avanzan las investigaciones, algunos sectores se han pronunciado para pedir la intervención inmediata en el conflicto que persiste y se agrava en la colonia Arenales 2 en San Pedro Sula.
Según la Dirección Policial de Investigaciones DPI, la joven capturada de nombre Gloria Judith Hernández Zelaya, de 20 años de edad, es la presunta autora intelectual de la muerte violenta de la dirigente de patronato Carla Vigil en San Pedro Sula. Las autoridades manifestaron que tiene vínculos directos con la estructura criminal Mara MS-13 y se está tras la pista del autor material. Esta sería la persona que habría indicado al atacante sobre la identidad de la víctima. También la Dirección Policial de Investigaciones la vincula con una célula de la Mara Salvatrucha MS-13 que tiene presencia negativa en ese sector. El crimen ocurrido en el contexto de un conflicto por la tenencia de tierra generó una fuerte condena de organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos, elevándose a protestas y aumentando las denuncias, pues el conflicto persiste y se agrava en la colonia Arenales 2. Temo por mi vida porque ya me mandaron a amenazar, temo por ella, pero Dios está conmigo y yo sé que Dios no va a permitir que pase nada sobre mi vida. Nuestra compañera se nos fue, la fueron a asesinar a la casa donde ella tiene su negocio, ahí la fueron a asesinar. Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos demandó la intervención inmediata del Estado en las zonas donde persisten los conflictos, señalando como una de las principales responsabilidades al Instituto de la Propiedad por la demora en los procesos de legalización. Aquí hay casos en el Valle de Sula que deben de ser resueltos desde el Instituto de la Propiedad, desde la Fiscalía del Estado y desde los tribunales de la República. El asesinato de Patricia Vigil vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los líderes comunitarios en Honduras y la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para evitar que estos crímenes queden en la impunidad. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Llegamos al final del noticiero. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. En este inicio de año aprovecha hasta un 50% de descuento en aros de marcas seleccionadas y 20% de descuento en lentes. Sala Constitucional admite mayoría de recursos en contra del decreto de Luis Redondo que desconocía resultados electorales. Negociadores de los partidos Nacional y Liberal se reunieron en búsqueda de acercamientos para nueva integración del Congreso. Secretaría de Gobernación convoca a diputados electos a instalación del nuevo Poder Legislativo el miércoles 21 de enero. La soledad del poder se apodera del gobierno de Castro ante el desmarque de actores claves y aliados que optaron por respetar la Constitución y las leyes. Presidente electo de Honduras se reúne con Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y la invita a visitar el país.